abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios doctorales en la Universidad de Sheffield, Reino Unido, máster en Biotecnología, Ética y Derecho, docente investigador del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Asociación Internacional para el Avance de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual y de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Bienvenido, doctor Carlos Augusto. Muy buenos días. Quiero agradecer primero que todo al doctor Germán Granado por haberme invitado a este importante evento y sobre todo me siento muy contento porque me siento como cuando una banda joven va a tocar con los Rolling Stones, porque siempre he admirado el trabajo del profesor Rossi, entonces me siento con una superestrella de todo este tema de medicamentos, lo mismo que con el doctor Andia, a quienes he tenido oportunidad de verlos muchos en conferencias, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ellos el panel y la verdad estoy entre emocionado y nervioso y espero llenar las expectativas que ellos han puesto de manera muy alta. El tema que propongo hace parte precisamente de la Política Nacional Farmacéutica y es el aprovechamiento de la biodiversidad. Como todos somos conscientes como colombianos que somos, como andinos que somos, Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad a nivel mundial y ustedes se ponen a ver cualquier tipo de COMPES, cualquier tipo de política. Antes inclusive de que empezara el proceso de paz siempre se hablaba que todo tenía que estar mezclado con biodiversidad, con biotecnología y todo ese tipo de cosas. Obviamente la cuestión de la biodiversidad para Colombia es un importante recurso y es un recurso que puede ser utilizado de manera para poderlo explotar, aunque esa palabra puede sonar normal, o utilizarlo con fines de innovación en el sector salud. E inclusive puede presentarte como una forma alternativa de innovar dentro del sistema, dentro del área farmacéutica. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que existen hoy en día, yo creo que el doctor Rossi lo mencionó brevemente, provienen de productos naturales. Existen muchísimos casos, por ejemplo, en los más recientes, por ejemplo, dentro del turmeric, el tamol viene de una planta que se produce en el sudeste asiático, el artemisinin, que es uno de los medicamentos, unos tratamientos que se está utilizando para la malaria con tanta efectividad, viene precisamente de una planta que es la planta dulce que proviene del sudeste asiático. Y como pues Colombia tiene esta gran diversidad, siempre se ha querido mencionar que debe existir alguna forma en que esto pueda impactar dentro de la política farmacéutica nacional. Entonces, como esto está dentro de la política farmacéutica nacional, se menciona que debe existir un compromiso con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la biodiversidad, y yo le he puesto el +1. Porque no solamente se trata de sostenibilidad y aprovechamiento de la biodiversidad, que en otras palabras también se llama uso sostenible de la biodiversidad, sino que va a otro aspecto que es la distribución equitativa que deben tener los países en vía de desarrollo por permitir a otros usuarios de recursos genéticos para el aprovechamiento de la biodiversidad. Es decir, por ejemplo, que laboratorios, ya sean nacionales o internacionales, puedan acceder a los recursos genéticos en Colombia siempre y cuando haya una distribución justa y equitativa de los beneficios. Pero rápidamente, dentro de estos dos puntos, entre el compromiso con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de la biodiversidad, lo primero que pide la política farmacéutica es que exista una articulación con el Ministerio de Medio Ambiente, y para eso se creó la Política Nacional para la Gestión Integrada de la Biodiversidad, en donde precisamente se hace como una especie de examen de cómo está el tema de la biodiversidad. Aquí se toman muchos, sobre todo cuestiones de conservación, uso sostenible, y sobre el área de salud se habla sobre la importancia que debe tener esto para poder generar nuevos medicamentos o nuevos tratamientos dentro de Colombia, aunque se hace una breve mención. Otro aspecto importante es la gestión de residuos farmacéuticos de origen hospitalario y el manejante de sobrantes. Y nuevamente eso también se trabaja con el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha creado el Sistema Unificado de Información en Salud Ambiental. Para aquellos que de pronto quieran informarse un poco más de esta situación, pueden ver el COMPES 3550, donde precisamente está donde marca las pautas que se deben tener en cuenta para el tema de
los desechos hospitalarios y cómo debe hacerse una especie de uso sostenible que tenga un impacto menor dentro de pues, el medio ambiente. También pues existe algo que se ha conocido y pues aunque de pronto pues el profesor Rossi no habló muy bien de las marcas, existe el sello ambiental colombiano de servicios que sirve, es como una especie de marca de certificación que es como básicamente es una marca que se le otorga a una entidad privada o puede ser también derecho público, alguna de esas dos, para que certifique si determinados procesos cumplen con unos determinados requisitos dentro de lo que se ha determinado y que puede considerarse que sigue los lineamientos. Lo más claro y lo más obvio es Incontec, es la marca de certificación ideal y pues también puede tener obviamente sus controversias porque por lo general son normas técnicas internacionales que son implementadas en ciertos países sin consideración alguna. Pero en este caso, el sello ambiental colombiano, que también parte de una norma técnica colombiana, que se implementa una norma técnica colombiana, se trata de crear esta marca de certificación que ya está otorgada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo que busca es que todos los procesos, productos que se hagan con este sello cumplan los mismos requisitos que sean de sostenibilidad y de conservación. Y también ya adicionándole el punto extra, el otro era lo relacionado con lo que tiene que tenerse en cuenta también con los residuos frente a las vacunas, a los antibióticos, con antibióticos veterinarios y que se debe articular con el ICA, que lamentablemente no se ha articulado nada por el momento entre el Ministerio de Salud y el ICA. Pero adicionalmente también está frente a este otro punto de la política farmacéutica, es la adecuación de la oferta de medicamentos a las necesidades de salud nacional y regional. Y frente a la biodiversidad habla de un diseño y un programa de desarrollo de productos de base biotecnológica y fitoterapéutica armonizado con el COMPES de diversidad y la Política Nacional para la Gestión Integrada de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Prácticamente aquí lo que se está sugiriendo es que el Ministerio de Salud debe liderar precisamente esa parte de la investigación que se da adelante sobre nuestra biodiversidad. Pero antes de pronto desglosar un poco más cómo está el resto de la política farmacéutica nacional junto con otros elementos como son la política de ciencia, tecnología e innovación, tenemos que mirar precisamente de qué se trata esta cuestión del uso sostenible, la conservación y la participación justa y equitativa en los beneficios. En los años 90 se promulgó este convenio de diversidad biológica dentro de lo que se llamaba en ese entonces o lo que se estaba empezando a creer que era el nuevo orden mundial. Pues ya habíamos tenido países que se habían independizado, teníamos países que habían pasado de ser colonias a ser países independientes, el caso de los mejores casos es la India, otro tanto pues está Irán, todos los países del Medio Oriente, y ellos decidieron que debe ser un nuevo orden mundial y dentro de eso decidieron tratar de imponer o crear reglas que los favorecieran o por lo menos que no les impusieran todo a ellos. ¿Qué ocurrió en los años 80? Después de varios estudios que hicieron en los años 70, los países desarrollados cayeron por sorpresa que el planeta se estaba destruyendo, ya no tanto por culpa de ellos, sino por las economías emergentes. Entonces, básicamente lo que le estaban diciendo es, nosotros ya hicimos nuestro desarrollo, ahorita nosotros tenemos que determinarle a ustedes cómo van a hacer su desarrollo económico. Obviamente, pues esto sigue siendo, ustedes ven todas las discusiones que se han tenido sobre las emisiones de gas carbono y todos los intentos fallidos que han habido por generar un consenso mundial frente al cambio climático, y es siempre la misma discusión. ¿Por qué nosotros, países vía desarrollo, que nosotros estamos haciendo nuestro propio proceso de desarrollo, tenemos que claudicar frente a las exigencias que dicen los países desarrollados que ya hicieron todo el daño posible y ahorita sí están hablando de conservación, uso sostenible? Frente a eso, y recuerden que también en los años 80 también empezó este boom de la biotecnología, y la biotecnología se nutre de materia prima, la cual es materia viva, y qué mejor materia viva que la que pueda existir en la biodiversidad. Existió por lo tanto un consenso parcial, aunque Estados Unidos, debido a que pensó que su propiedad intelectual se podía ver afectada, se retiró de las conversaciones que llevaron a este tratado,
se creó un mecanismo que además de la conservación y el uso sostenible, pues rápidamente, conservación sobre todo se trata de evitar la extinción de especies, y el uso sostenible se trata, pues, aunque suene feo, pero pues esos son los términos que utiliza el mismo convenio, y todo lo que han ido después es cómo hacer plata protegiendo el medio ambiente, haciendo un uso sostenible del medio ambiente. Entonces, lo que se les trató de decir a ellos es, frente a la investigación biotecnológica, frente a todas estas nuevas tecnologías, si nosotros vamos a usar su materia prima, que son los recursos genéticos, por lo menos a nosotros nos debe corresponder una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de eso. ¿En qué consiste esto? Donde se encuentra la piedra angular es en el artículo 15 del convenio, donde manifiesta que, pues, para poder acceder a los recursos genéticos establece como una serie de principios. Primero, que es facultativo, es decir, no es obligatorio que todos los países creen legislación para permitir el acceso a recursos genéticos y que se garantice la distribución de los beneficios que se deriven de la investigación sobre recursos genéticos. También se les exige a los países que decidan crear esa legislación que en medio de todo faciliten el acceso. Y obviamente la regulación debe venir de países países de origen, o los países que son dueños de diversidad biológica. En el caso de Colombia, nosotros estamos integrados con una importante región andina, que está Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, encasillados dentro de lo que se conoce como la Comunidad Andina de Naciones. Y la Comunidad Andina lo que ha permitido es que Colombia, después de esto, creó una legislación que se llama la Decisión 391, donde es una legislación más robusta en materia de distribución de beneficios que provengan del acceso a los recursos genéticos. Y obviamente tiene que haber un consentimiento fundamentado previo. ¿Por qué? Porque han existido muchos casos de biopiratería, o por lo menos que se ha presumido que ha existido biopiratería. Por ejemplo, piensen ustedes en el caso del cúrcuma. El cúrcuma, que ha sido una planta que siempre ha existido en la India durante mucho tiempo, que en principio sirve para los que han comido curry, el colorcito amarillo que le da, eso es la cúrcuma. Y ellos también lo utilizaban como para curaciones. Y resulta que una universidad en los Estados Unidos, creo que la Universidad de Michigan, si no me equivoco, patentó la cúrcuma, bajo los mismos estableciendo eso. Obviamente la patente luego, pues, fue revocada, porque la India también manifestó en los foros internacionales de que, pues, existían casos de biopiratería. Han existido, pues no son muchos los casos, pero sí han existido casos documentados frente a este tipo de cosas. Y todo esto tiene que estar plasmado en algo que se llama contrato de acceso, o condiciones mutuamente convenidas con los estados. Y ahí es donde se define cómo van a ser las condiciones para que usted pueda acceder a los recursos genéticos, y cómo es la distribución de los beneficios que va a tener, por lo menos en cabeza del Estado. Aquí también hay importante que tienen que tener en cuenta es que las comunidades indígenas también tienen que ir en esto. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas hacen parte de ese proceso de descubrimiento de propiedades medicinales que puedan tener los medicamentos. Por ejemplo, un caso que también ha generado algo de controversia es el caso del yagé, que también lo intentaron patentar en los Estados Unidos, aunque todavía no se patentó. También hay otra que es que recientemente se cayó esa patente porque se encontró que uno de los requisitos, que es la novedad, no lo llenaba, que era llaman de horny gourd, que es como la planta calentona, por decirlo así, que pues ya se imaginarán para qué sirve eso. Y pues obviamente detrás de eso está Pfizer, porque pues ustedes saben que Pfizer está enfocado en ese negocio también. Frente a eso, se logró documentar que la medicina tradicional china ya lo había hecho anteriormente, y aunque no había una explicación de principio activo científica donde se desglosara, se logró demostrar que había una novedad, que la novedad estaba vencida porque ya estaba documentado cuáles eran los efectos que tenía esa planta. Y también, pues, dentro de ese contrato, como les digo, tiene que ir la distribución de beneficios. ¿Por qué pongo abajo el protocolo de Nagoya y la Unión Europea? Resulta que uno de los problemas de esta legislación que tenía era la dificultad que tenían países en vía de desarrollo, ricos en biodiversidad como Colombia, o megadiversos como también se les conoce, en que sus normas, que
que ellos utilizaron para implementar el convenio fueran utilizadas o por lo menos fueran respetadas en otros países. Es decir, tan pronto yo sacara el recurso genético, yo podía hacer lo que quisiera en otro país. El protocolo de Nagoya fue promulgado en 2010, que hace parte del convenio, trató de parar eso y les exigió a los países que tenían dentro de sus legislaciones que pedirle a todos los usuarios de recursos genéticos, fueran multinacionales, centros de investigación, laboratorios, que tenían que mostrar que ellos accedían a esos recursos genéticos. Que si eso obviamente no estaba dentro de las librerías que ellos tenían de recursos genéticos, que es algo nuevo que existe, tienen que cumplir una serie de requisitos y entre esos requisitos es pedir que exista una certificación de que ellos extrayeron de manera legal eso. Eso que llevó a la Unión Europea a publicar recientemente a promulgar una resolución, una reglamentación que es de obligatorio cumplimiento para los 27 países, pronto serán 26, de la Unión Europea, donde se les exige que tienen que presentar ese recurso o inclusive pueden someterse a demandas de carácter penal, administrativo, civil, etcétera. E inclusive se pueden ver afectados si hay fondos públicos, es mucho más estricto. Esto ha generado también unas dificultades dentro de la investigación colombiana, porque han existido casos, sobre todo porque al principio no se entendía cómo se podía dar cómo se podía implementar este convenio. Hubo unas dificultades, por ejemplo, con la Universidad Nacional, que se vio sancionada básicamente fue una mala interpretación de la ley, se vio sancionada porque supuestamente accedió a un recurso genético sin el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, que fue un poco gracioso porque le pusieron una multa y era como pues el Estado colombiano sacándose un bolsillo para ponerse en el otro bolsillo. Pero pues son situaciones que han ido mejorando y ya por lo menos los contratos de acceso en Colombia, se creó ya el grupo de recursos genéticos donde el Ministerio de Medio Ambiente, donde se ha permitido avanzar en este tipo de situaciones y lo que se están expidiendo ya mucho más contratos de acceso. También el Ministerio del Interior ha puesto su granito de arena al facilitar la consulta previa. Siguen generando algunas demoras, pero más o menos es entre 6 meses, 1 año y medio que se demora en hacer un contrato de acceso. Aquí también es importante tener en cuenta que, viniendo en caso de las patentes, si alguien quiere obtener una patente en Colombia frente a un recurso genético, tiene que anexar el contrato de acceso. Si no anexa el contrato de acceso, no se le va a conceder la patente, o inclusive si le concede la patente, le pueden declarar la nulidad del contrato de acceso. También dentro de esto, la misma Política Nacional Farmacéutica piden que se debe articular todo esto con Colciencias. El gobierno colombiano en este momento, y es una larga pelea, o pues por lo menos es una cuestión que ha sido difícil de trabajar, es referente a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, porque en Colombia existe definitivamente la necesidad de crear, inclusive se ha hablado de crear un ministerio de ciencia y tecnología, y se está discutiendo uno de los primeros pasos, que es la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que todavía no ha sido implementado totalmente porque existe, sobre todo con las universidades, un problema porque según las universidades consideran que eso está muy enfocado hacia el lado de las empresas, más que el lado de la investigación básica, pero existe un borrador por lo menos y se ha puesto en suspenso. Todos estamos esperando a ver qué sale la Política Nacional sobre Ciencia y Tecnología e Innovación, que debería ir formulado con la política farmacéutica. ¿Cuáles son específicamente las áreas estratégicas? Y pues para que vayan viendo cómo por lo menos el gobierno nacional en papel está tratando de articular una política de innovación y aprovechamiento de la biodiversidad. Se habla obviamente de 4 áreas. Dentro de eso pues se habla de energías renovables y todas, se habla de unas empresas que están invirtiendo en innovación en este caso, pero también los grupos de investigación, y entre ellos el 70% están en energías renovables, es decir, están en la cuestión de uso sostenible del medio ambiente. Y también pues hay una de alimentos, que es básicamente el sector agrícola, donde existen 176 instituciones con capacidad para poder adelantar grandes proyectos de investigación en Colombia. Obviamente existe un problema de centralización, los grandes centros de investigación quedan lastimosamente pues donde quedan las ciudades principales, y hay un buen número de grupos de investigación.
yo sé que pues, después de la presentación del doctor Rossi, que pues, es muy bien conocida su posición frente a las patentes de todas formas sigue funcionando como un indicador de innovación. Es cuestionable, sí, es admisible, pero es también una forma de saber en qué están moviéndose las investigaciones en determinados países. En el caso de Colombia, cuando se trata de alimentos o patentes sobre productos agrícolas y procesos agrícolas, Colombia, frente a las solicitudes de patentes presentadas en Colombia, nosotros ya estamos superando, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, España, Chile. Por lo menos este fue un informe que elabora la Superintendencia de Industria y Comercio constantemente, que son informes tecnológicos, boletines tecnológicos que ustedes pueden consultar por la página de la Superintendencia. Y ustedes ven que hay un avance en el patentamiento. También es producto también de la misma política que se ha establecido en los últimos años en Colombia, de que se le pide a los centros de investigación también patentar y además también se cuenta como parte de un producto dentro de un grupo de investigación, las patentes también cuentan para poder clasificarlos. Frente a la biotecnología, pues obviamente como sector general, el Plan Nacional de Ciencia e Investigación habla precisamente de que se tiene que tener en cuenta la biotecnología como aprovechamiento de la biodiversidad. Y dentro de eso pues existen muchas patentes obviamente en los países desarrollados. Aquí nuevamente estoy hablando de patentes presentadas en Colombia y presentados dependiendo de la nacionalidad que exista. Colombia ha aumentado su número de patentes por año en área específica de la biotecnología. Nos sigue faltando muchísimo si nos comparamos con Suiza, con Estados Unidos, pero ha existido un avance. Muchas universidades han prestado mucha atención a la biotecnología. Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Pereira es una universidad que constantemente está patentando. La Universidad Javeriana también ha hecho patentes recientemente sobre microorganismos que potencialmente pueden tener una utilidad comercial para las mismas universidades. Pero de todas formas seguimos relegados por los países más desarrollados, sobre todo Estados Unidos y Suiza, como lo pueden mostrar en esta gráfica. En el término de salud, yo creo que podemos ser optimistas, aunque ahí sí habría la necesidad de por lo menos que el Ministerio de Salud encabezara como pues casi que el encargado de la Política Nacional Farmacéutica, que encabezara mucho más y ayudara a priorizar, como lo habíamos visto entre los metas del plan de los puntos que hablamos al principio, que había que ver no solamente el aprovechamiento de la biodiversidad, sino también crear productos farmacéuticos dependiendo de las necesidades de Colombia. Existe la necesidad de que se busque que el Ministerio de Salud de pronto determine también no solo prioridades en cuestiones de gastos o en cuestiones de cómo se debe acceder a esos medicamentos, sino también en cuestiones de en qué se adelantan las investigaciones. Existen 874 grupos de investigación, es de los más numerosos cuando uno trata de categorizarlos de los grupos de investigación ante Colciencias, y hay un sinnúmero de investigadores frente a eso. Y entre eso hay 150 grupos de investigación en enfermedades crónicas no transmitibles. Y ahí pues uno se pone a pensar, ¿existiría aprovechamiento de la biodiversidad cuando nosotros nos estamos enfocando específicamente en enfermedades que no son propiamente colombianas o por lo menos de los países del subtrópico? Y hay que recordar que pues, obviamente las enfermedades olvidadas existe un problema muy grande a nivel mundial. Por ejemplo, en este caso existe más o menos 1.7 billones de personas que están dentro de la categoría de enfermedades olvidadas, pues entre eso está el dengue, está limanisis, una serie de cantidad de enfermedades tropicales que no están siendo tratadas oportunamente. Y aquí pues debe existir un compromiso, no solamente por parte del gobierno, pero también de parte de los mismos países, de priorizar esto. Por ejemplo, es sorprendente que en la India produzca más medicamentos para enfermedades crónicas no transmitibles que para las propias enfermedades que ocurren en el sudeste asiático y en el subcontinente de la India. El volumen que ellos tienen va más enfocado hacia ese lado.
E inclusive la investigación y desarrollo que han adelantado algunas empresas genéricas en la India se enfocan principalmente en diabetes, obesidad y problemas del corazón, enfermedades que corresponden al primer mundo. Entonces, considero que por lo menos ese tipo de situaciones debe estar ligado también a las necesidades de países como Colombia. Aquí rápidamente hay las patentes químico-farmacéuticas. Colombia sí es bastante relegado frente a esto, comparación pues obviamente de los sospechosos de siempre, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Japón, pero creo que en medio de todo existe optimismo y precisamente quiero hablar del Centro de Estudios de Enfermedades Tropicales que hay en Santander, que es un centro de investigación, primero que es un grupo de investigación categoría A1, que es la máxima categoría que puede haber, tiene casi 100 investigadores, tiene más de 200 publicaciones en revistas científicas y además también sé que por ser parte de la Universidad Industrial de Santander de la UIS, han entrado en un contrato de acceso para la utilización de la biodiversidad. Estos se enfocan en todo ese tipo de enfermedades que yo les mencioné, enfermedades tropicales o enfermedades olvidadas, y existe precisamente eso. También dentro del mismo sistema, dentro del mismo Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, existen investigaciones que se enfocan en enfermedades que corresponden a Colombia. Por ejemplo, sé que existe, por ejemplo, Colombia es uno de los mejores productores de sueros para veneno de serpientes, y el laboratorio que tienen es quizás el mejor de Latinoamérica. Pero eso es ausente, si ustedes leen el texto de la Política Farmacéutica Nacional, está ausente frente a eso, y también está ausente frente a lo que dice la política de innovación y aún más la política o el COMPES de utilización de la biodiversidad. Todos esos elementos están ausentes. Se han mejorado algunos aspectos, como les había mencionado anteriormente, como el contrato de acceso, facilitarle sobre todo a los nacionales que ellos puedan acceder a recursos genéticos, pero existe por lo menos que el Ministerio de Salud lidere este tipo de cosas como líder natural de la política farmacéutica nacional. ¿Cuáles son las conclusiones? Obviamente, pues debe haber una articulación de las capacidades de investigación, es decir, no se puede crear una política farmacéutica nacional sin observar la política de ciencia e innovación del país, sin determinar cuáles son los grupos de investigación que están a cargo de determinadas enfermedades. También mirar precisamente qué es lo que se tiene en esos términos, facilitar junto con el Ministerio de Medio Ambiente más acceso, sobre todo a los laboratorios nacionales, a las universidades, a los centros de investigación. Obviamente, pues también pensaría que las enfermedades olvidadas, dentro de eso caben, pues obviamente, pues enfermedades como el Zika y todas esas enfermedades que hemos tenido recientemente, cómo nosotros podemos desarrollar nuestros propios productos y procesos farmacéuticos para poder contrarrestar este tipo de enfermedades y además ayudar a contribuir al 1.7 billones de personas en el mundo que no reciben tratamiento de enfermedades, de este tipo de enfermedades. Y obviamente, pues también tratar de que se aumente las investigaciones con recursos genéticos para el sector de salud. Muchas gracias.